vamos a darle gracias a Dios, rogando por la palabra. Gracias, Jesús. Vamos a pedirle al Señor nuestro Dios que en esta hora Él hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, sabiendo que necesitamos en Él tener su palabra. Dios, te damos gracias una vez más en esta hora. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por la oportunidad que me das, Señor Jesucristo, de poder compartir tu palabra, de poderme parar aquí, Señor, sabiendo, Dios, que no es uno nada. Tu palabra es grande, tu palabra es bendita. Tu palabra nos edifica y está edificando, Señor Jesucristo. Gracias, porque sabemos que si podemos oír, sabemos que si podemos vivirla, sabemos en estos tiempos difíciles, Señor, si sabemos estar en el lugar correcto, Dios. Gracias por tu pueblo que en esta hora está aquí. Gracias por aquellos que se están conectando, Señor. Escuchan, Señor Jesucristo, tu palabra a través de estos medios. Tú también bendícelos. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tu gloria. Gracias por este peso, Dios. Sentimos Sarabacía. Gracias. Solo te ruego que hables tú. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Te doy gracias en ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Bendito es el Señor nuestro Dios. Gracias, Jesús. Vamos en esta hora, allá en Guadalajara, la semana pasada estuvimos, y bueno, estábamos en este tema, el monte Gerizim, el monte Ebal, y también la ciudad de Siquén. Hay cosas que voy a un poquito a repetir, pero vamos a ver algo nuevo y algo diferente respecto a lo que allá prediqué el domingo en Guadalajara. Nuestro Dios es bueno y quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias en Deuteronomio 27, por favor. La semana pasada también lo leímos, pero vamos a ver algo nuevo, algo diferente. Señor, eres bueno. Señor, eres fiel y siempre nos hablas y siempre nos das esa porción que necesitamos. Deuteronomio 27, por favor. Y vamos a leer los versículos 1. Aquí después de 40 años, ellos han llegado en los campos de Moab para cruzar el Jordán. Y encontramos esto, que Moisés es una nueva generación, la cual necesita volver a escuchar, necesita volver a oír las cosas que aquellos que salieron, esta nueva generación necesita nuevamente oírla. Gracias a Dios por nuestros hijos, aquellos que nacen dentro del camino. Nosotros necesitamos en aquellos que nacen dentro del camino que puedan entender las maravillas que nosotros que no le conocimos y estábamos en Egipto, en el mundo, puedan ver lo grande y maravilloso que es estar con Dios y también estar sin Él. Y dice el versículo 1, y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Dice el 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Será pues cuando hubieres pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo os mando hoy, en el monte de ¿cuál? En el monte de Ebal, y las revocarás con cal. La semana pasada yo les explicaba que el Señor nuestro Dios, vimos, si usted vio la prédica, el monte Gerizim es el monte de las bendiciones, pero el monte Ebal es el monte de las maldiciones. Y precisamente en el monte Ebal, en el monte de las maldiciones, es donde estas piedras que contenían la ley, Dios le dijo al pueblo, cuando pasen de aquel lado, ustedes tienen que levantarlas, tienen que revocarás con cal. Y Josué en el capítulo 24, 25 del último capítulo del libro de Josué, nosotros encontramos a esa generación una vez que conquista la tierra prometida, haciendo lo que Dios dijo.
Y si nosotros leemos estos versículos, Dios dijo, haz un altar. Y ese altar nos lleva a la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el altar que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, el Hijo de Dios, para que la ley para nosotros, que era maldición, porque la ley me señalaba mi pecado, pero no podía sanarme, no podía curarme, no podía darme fe, no podía darme alguna esperanza. Y por eso el Señor Jesucristo tomó la maldición de la ley, la tomó sobre sí, la clavó en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy seamos libres, bendito sea su nombre, amén. Es por eso que aquí dice que esta ley iba a ser puesto en el monte de las maldiciones, en el monte Ebal. Vamos a leer del 10 al 13, dice: Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, cuando hubieres pasado el Jordán, Simeón y Leví y Judá e Isaacar y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el Debal: Rubén, Gad y Asher y Zabulón, Dan y Neptalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar el ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que tuviera parte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Y maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo amén. Si usted las cuenta, son 12 maldiciones que están aquí, y cada una también corresponde con los 12 nombres gubernamentales. Así como van, así usted puede colocar los 12 nombres gubernamentales. Y la semana pasada sabíamos que el monte Ebal era un monte desértico lleno de piedras y seco. Entonces lo que Dios nos dice, ¿sabes? Es bueno que tú y yo sigamos la ley, porque si tú no sigues la ley y haces todas estas cosas, definitivamente tu casa, tu hogar, tu vida en donde vives será lleno de piedras, será desértico, será sin vida. Y entonces Dios dice, decide por las bendiciones. Vamos al capítulo 28 y vamos a leer del 1 al 15, por favor. Todo esto conlleva todo esto que estamos estudiando. Dice el 28:1: Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Pondrá Jehová tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida, delante por 7 caminos oirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tiempo, a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás en prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Lo invito ahí en casa a leer las maldiciones que viene Dios hablando en este sentido, pero las maldiciones se elevan hasta el versículo 68, y las bendiciones solamente son hasta el versículo 14. Hermano, qué hermoso y qué bello es caminar con Dios, y los que hemos conocido ese caminar bello y hermoso de Dios, ciertamente a veces nos lleva al valle, a veces nos lleva al desierto, a veces nos lleva a distintas situaciones, pero nosotros podemos saber que Dios siempre ha sido fiel, y conocerle ha sido, fue y es la mejor decisión que cada uno de nosotros ha podido hacer en su vida. Amén. Bendito seas, Señor, bendito seas, Dios. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias. Nosotros encontramos este cuadro, dice el versículo 10 y 11. El 12 dice: estos estarán sobre el monte de Gerizim, 27:12, para bendecir al pueblo cuando hubieres pasado el Jordán. Estaba ahí Simeón, estaba ahí Leví, estaba Judá y estaba Isaacar, estaba José y estaba Benjamín. Y cuando nosotros podemos ver las tribus que estaban sobre el monte Gerizim, que es bendición y prosperidad, 6 tribus que bendecían. Por ejemplo, nosotros encontramos que Simeón significa, hermano, el que oye y obedece. Y este hijo, Simeón, era hijo de Lea. Simeón primero vino una primogenitura que es Rubén, pero en ese lado de Rubén, una vez que después vino Simeón, nosotros necesitamos a este Simeón en nuestras vidas, que se forme para que lo que oímos nosotros podamos obedecer. Dios a Israel le advirtió claramente todo lo que le iba a suceder. Dios le advirtió claramente todo lo que iba a pasar en su vida. De aquí tenemos más adelante el cántico de Moisés. Y cuando Israel creció, cuando Israel tuvo todo, dice que dejó al Dios. Y nosotros vemos que las maldiciones vinieron sobre su pueblo. Pero necesitamos que un Simeón esté en ese lado del monte y poder decirle a Dios, el que oye y obedece. Nosotros encontramos que en el monte de las bendiciones estaba Leví, y Leví significa unión. Y esta tribu fue la tribu sacerdotal. ¿Por qué? Porque en este monte de la bendición, Leví hizo grandes decisiones en su vida. Dios quería que toda la nación fuera reyes y sacerdotes, todos los primogénitos. Pero cuando adoraron el becerro de oro, Dios quitó a todas las tribus que fueran parte del sacerdocio. Y la única tribu que guardó su ser, guardó su vida, fue la tribu de Leví. Y entonces está en el monte de la bendición. Y es la tribu en la cual vino los sacerdotes y los levitas. Cuando tomamos buenas decisiones, en verdad grandes cosas pueden pasar y suceder dentro de nuestras vidas. Aunque usted dirá, ¿y por qué Dios puso acá de este lado y otras tribus en la maldición? Lo vamos a ver, pero Leví es unión.
y usted y yo necesitamos una unión con Dios y que el Señor nuestro Dios no solamente sea aquel que conocemos de oídas, sino que realmente tengamos una unión real y verdadera con Él. Amén. Real y verdadera con el Señor nuestro Dios. Santo es su nombre. Después tenemos que en el monte de la bendición estaba Judá. Y Judá sabemos lo que significa alabanza, bendito sea su nombre. Gracias Dios, gracias. Sarabasía. Gloria a Dios, gracias. Y mira hermano, qué tremendas decisiones. Sarabasía. También debió de haber hecho Judá, porque lo que Judá tuvo fue la tribu gubernamental. De ahí vinieron todos los reyes que gobernaron en el reino del norte. Y de ahí también la Biblia dice, hermano, que viene el león de la tribu de Judá. Viene nuestro Señor Jesucristo de esa tribu. ¿Por qué? Porque esa tribu fue fiel a su naturaleza de alabar, de bendecir. Vemos tremendamente a David cómo es que él hace la alabanza, pone la alabanza. Siempre esta tribu, obvio con errores, pero decidiendo siempre por el monte de la bendición. Y todo lo que dice Deuteronomio 28 lo encontramos en David y Salomón, que Dios le dio todas esas cosas porque había en ellos ese lado en David, un corazón conforme al corazón de Dios, de caminar, de hacer conforme a Dios quería. Gracias Jesús. Nosotros encontramos aquí de este lado a Isacar. Y Isacar significa galardón y recompensa. Y fíjese lo que se dice de Isacar, hermanos. Era la tribu que más estudiaba la ley. La tribu de Isacar era la tribu que más estudiaba la ley. Por eso Dios lo puso en ese lado. Todos estos que estamos viendo son hijos de Lea, pero ahí dice galardón y recompensa. Y hermano, caminar con Dios leyendo Deuteronomio 28, definitivamente Dios nos trae galardones, nos trae recompensas. Primeramente ya no nos vamos al infierno, bendito sea su nombre. Ya pagó Jesucristo nuestros pecados, pero ahí el Señor tiene una santa ciudad. Quiere que lleguemos, quiere que crezcamos, nos da sus leyes porque Él sabe lo que hay del otro lado y lo que está preparando, bendito sea su nombre. Tiene un galardón, tiene una recompensa para la esposa, para los fieles, para los que permanecen, los que caminan, los que siguen, santo su nombre. Después tenemos a José, y José significa añadir, y este es hijo de Raquel. Y qué tremenda vida. Si hay alguien que encontramos que fue perfecto en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, fue José. Y en medio de todo lo que vivió y pasó, siendo el hijo que quería su padre, siendo un hijo maduro, ¿cómo es que vienen sus hermanos, lo venden como esclavo? Luego llega con Potifar, y con Potifar se encuentra con esta mujer, y pasa años en la cárcel, para después Dios a través de José salvar la humanidad de ese tiempo, salvar la gente que estaba en Canaán. ¿Por qué? Porque en medio de todo el dolor, las pruebas que él estaba pasando, él se decidió por el monte de la bendición, se decidió alabar, se decidió bendecir, decidió glorificar el nombre de Dios y cumplir sus mandamientos. Y entonces Dios lo puso en alto, bendito sea su nombre. Gracias Jesús, gracias Dios. Y nosotros tenemos de este lado a Benjamín. Bendito sea, Señor. Y Benjamín significa hijo de la diestra. Amén. Y no vemos la historia de Benjamín. Si usted recuerda, 10 tribus se fueron, se llevaron cautivas. Y la Biblia habla de la tribu de Judá, que Dios le dice, le voy a dejar a David una tribu, la tribu de Judá. Increíblemente no se menciona a Benjamín, pero ¿qué cree? Hay gente, hermano, que a lo mejor ni siquiera tal vez algo espectacular o espiritual ha venido a nuestras vidas. Hay gente que dice, yo oí la voz de un ángel, oí que Dios está hablando así de esta manera a mi vida, vino un profeta y me dio profecía. O sea, gente que habla de esa manera, pero de Benjamín no se dice absolutamente nada.
Hermanos, qué hermoso y qué tremendo cuando Jesús le dice a Tomás, amén, benditos aquellos que sin tocar y sin ver van a creer, santo su nombre, amén, van a creer, gloria a Dios. No se dice nada de Benjamín, pero él dice, yo decido por el monte de las bendiciones, yo decido en medio de lo que mis hermanos, las demás tribus decidan, yo decido permanecer en Dios y cumplir sus mandamientos. Y Benjamín se quedó con Judá, el reino del sur. Y sí, claramente me sorprende, en un lado la Biblia sí dice que solo Dios escogió la tribu de Judá. A ella sí le habló, a ella sí le dijo, a ella sí la apartó, pero a Benjamín no. Pero él dijo, yo quiero permanecer, yo quiero ser ese hijo de la diestra, estar ahí, en ese lugar. Y hermanos, estos son los que estaban en el monte de la bendición, viendo sus vidas que a través de lo que siguió, ellos supieron ver más allá, supieron entender en dónde estaban ellos parados y lo que Dios quería hacer en sus vidas. Bendito sea su nombre. Gracias. Y tenemos sobre el monte Ebal la maldición y 6 tribus que maldecían. Hermanos, Rubén significa ver al hijo. Y algo que también la semana pasada yo le expresé, pero todos estos hijos eran de Lea y Raquel, las esposas de Jacob, que en un lado, hermanos, eran libres, bendito sea su nombre, porque la ley en un lado, el monte de la bendición, sus preceptos, sus estatutos, a nosotros y a nuestra vida, no son gravosos, sino lo que hacen es darnos una libertad, bendito sea su nombre, amén. Lo que Dios hace es darnos libertad para entender y conocer que es mejor estar en este monte de la bendición, bendito el nombre de Dios. Aunque aquí vamos a encontrar en este lado 4 hijos que tuvieron las esclavas, vamos a ver también a un hijo de Lea. Y se acuerda de Rubén. Rubén era el primogénito. Y a Rubén le tocaban la doble porción. A Rubén le tocaba el sacerdocio. A Rubén le tocaba también el poder gubernamental por ser el primogénito. Todo eso le tocaba a Rubén, doble porción, las bendiciones, lo grande, lo alto. Pero ¿se acuerda qué hizo Rubén, hermanos, para perder la primogenitura? Amén. La Biblia dice que él subió al lecho de su padre. Y vemos aquí en una de las maldiciones que no nos debemos de echar con la mujer de nuestro padre. Y él en medio de todo eso, él quiso un poder carnal, temporal, acostándose con la mujer de su padre. Y a través de eso él perdió la primogenitura. Él perdió todos los privilegios. Y lo vemos aquí en un lado, estando en el monte de la maldición. Y cuando falla nuestras vidas, sabemos que este monte seco, pedregoso, sin vida. A Rubén, después de ese acto, ese hecho, lo que sucedió fue precisamente esto en su vida, seco, vacío, sin nada. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión. Aunque es cierto, su nombre significa ved al hijo. Hay que ver al hijo, bendito sea su nombre, porque a veces también, hermano, no solo estamos en un lado de la bendición, también Dios es fiel en darnos sus balanzas. Y si estamos ahí y también nos toca hacer como Rubén, es cierto, está seco, está desértico, lo que yo voy a decir, yo estoy viendo al Hijo, bendito sea su nombre, amén. Yo veo al Hijo, gloria al nombre de Dios, no veo las circunstancias, no veo las situaciones, sé que Dios me pone en esto, pero lo conozco de ayer que ya me sacó, conozco sus bendiciones, conozco lo que sigue, que viene a mi vida, y estoy viendo ahí, estoy viendo al Hijo, bendito sea su nombre, gracias Dios, gracias. Después nosotros encontramos a Gad, y Gad significa un ejército, ¿sí? A ver, hermanos, ¿qué me pueden decir de Gad? ¿Por qué está Gad en el monte de la maldición? ¿Qué sabe de Gad? A ver, más adelante pasa algo con Gad, hermanos. Y por eso se pone ahí. Ok.
Ese es Dan, hermana. Ese es Dan. Y ahorita vamos a ver a Dan. Pero Gad, ¿qué decide? No. Gad, ¿qué decide más adelante? ¿Se acuerda que, y de hecho estamos viendo en Josué, llegan del otro lado del río Jordán para entrar a la tierra prometida? Y la Biblia dice que Gad, Rubén y media tribu de Manasés, ¿qué quisieron? No quisieron entrar a la tierra prometida. Hermanos, qué tremenda decisión. Cuando vemos de manera geográfica cómo es que quedaron expuestos a todos los enemigos, cuando vino a Siria, esas 3 tribus que estaban ahí fueron las primeras en ser conquistadas, fueron las primeras en ser llevadas por una decisión que hicieron años atrás. Familia, gente, hijos, tomaron esto en sus vidas. Aquí, esto pasa en el 722, aquí estamos más o menos en el año 1300 y algo, antes de Cristo. Hermano, sí influye las decisiones que usted y yo podamos tomar, que el Señor nos ayude, amén. Y hermanos, la naturaleza de Gad era ser un ejército, era pelear, pero ellos dijeron, aquí están los pastos, aquí está nuestro ganado, nos queremos quedar de este lado, y qué bueno, la satisfacción que Dios da a nuestras vidas es bueno, pero no nos debemos de acomodar, bendito su nombre, porque siempre en Dios hay una lucha, siempre en Dios hay una contienda, y debemos de ser ese ejército que pueda estar listos, amén. Y encontramos que Gad era hijo de Silpa, una de las siervas, creo que esta de Raquel. Tenemos Asher, hermano, sí, y Asher significa bienaventuranza, sí. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Asher, se me pasa. Dice que Asher, hermanos, que él no pensaba sino solo en la comida, ¿sí? Es lo que se dice de Asher, que no pensaba sino solo en la comida. Y Asher significa bienaventuranza, regalo, don, cosas que nos es dado. Y de Asher no se expresa mucho la palabra de Dios, pero imagine, hermano, este hombre o esta tribu solo pensaban en la comida, en comer, en tener, en venir, y Dios los pone en el monte de la maldición. Estaba ahí Asher. Tenemos a Zabulón, y Zabulón es hijo de Lea. Aquí encontramos 2 hijos de Lea, y significa cercar, habitar o residir. Y de Zabulón se dice que no pensaba sino solo en viajar. Zabulón dice que no pensaba sino solo en viajar. Sí, es lo que tenía, no había de decir quiero la ley, quiero esto, quiero aquello, sino pensaba solo en viajar. Es hijo de Lea, aunque Lea era libre, pero Zabulón se puso de este lado. Ahora sí, hermano, tenemos la tribu de Dan. Dan significa juzgar y era hijo de Bila. Y lo que nos dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo se vio involucrado en la idolatría, Dan siempre los lideró, y su hermano menor le seguía y se dejó influenciar por él, porque el hermano menor de Dan era Neftalí, que significa el que lucha. Entonces Dan siempre influyó en Neftalí, y Dan siempre era el primero en encabezar la idolatría. Y donde vino su caída fue cuando en el libro de Jueces nosotros encontramos que Micaía hizo un efod, un terafín, un sacerdote, y la tribu de Dan dice que andaba donde posicionarse, y vinieron tras el efod, el terafín, y se llevaron al sacerdote. En el libro de Apocalipsis, si usted y yo leemos capítulo 7, la tribu de Dan no aparece. Tampoco la tribu de Efraín, solo aparecen estas tribus. Pero en el milenio vuelven a aparecer estas tribus, vuelve a aparecer Dan. Hermano, qué tremendo, pero Dan va a elegir en la gran tribulación.
El Señor nos ayude porque Dios dice, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo el monte de la bendición o pongo el monte de la maldición. Yo te invito y que tú veas qué eliges, qué quieres, qué decides. Santo es su nombre y que podamos hacer las elecciones correctas en nuestras vidas. Gracias, Jesús, gracias. Nosotros tenemos que era en este anfiteatro donde en la ciudad de Siquén, ya sea en el monte Gerizim o también en el monte Ebal, en cualquiera de los tres lados que se hablara la palabra de Dios, se podía escuchar. Por eso es que vemos a 6 tribus de este lado, 6 tribus de este lado, y los levitas estaban ahí en la ciudad de Siquén, o estaban en ese lugar, para decir lo que ya leímos, para decir lo que había. Y la semana pasada vimos, usted vea la prédica, solo para ir adelantando, pero en la ciudad de Siquén hubo cosas tremendas que nosotros encontramos. En esta escritura de Génesis 12, 6 al 7, encontramos a Abraham que Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y, ojo, era decisión de Abraham. Y llegó a Siquén, y en Siquén es donde ofrece un sacrificio, volviéndonos Dios a expresar que en este monte de la bendición y la maldición nos toca siempre elegir. Abraham tenía riquezas, estaba en Ur, tenía cosas grandes, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios, qué bueno que tú y yo decidimos, bendito sea su nombre, conocerle, entenderle, saber de él, pero es lo que nos dice la Escritura. En Génesis 33, del 18 al 20, encontramos a Jacob. En Génesis 35, 2, 4 es Jacob, que cuando él va o regresa, eso sí, ahorita les expreso bien, pero también ya me acordé, compra una heredad. ¿Y sabe dónde la compra? Dice la Biblia que en Shechem es donde compra una parte, diciéndole a Dios, yo compro una parte de mi herencia de la tierra prometida. Y es en este lugar donde sé, bendito sea su nombre, que siempre Dios me va a llevar a elegir. ¿Por qué? Porque Dios me puede poner en el monte de la bendición o me puede poner Dios en el monte de la maldición. Bendito sea su nombre y yo puedo elegir. Y en Josué 24:32, la Biblia nos dice que José dice, una vez que muera, no me dejen en Egipto, se llevan mis huesos. ¿Y saben dónde fueron enterrados? En Siquén, bendito sea su nombre. En Josué 24, del 14 al 26, nosotros encontramos que lo que Moisés les dijo al pueblo que debían de hacer, Israel lo hizo. Pusieron las piedras, pusieron con cal, estaba el pueblo de un lado, del otro, y fue en la ciudad de Siquén. Por eso es que nosotros sabemos o queremos ver lo tremendo que es o importante la ciudad de Siquén. En Génesis 15, 18 nosotros encontramos que Dios le dice a Abraham que esta es la tierra prometida que él les iba a dar, desde el río de Egipto hasta el río grande que es Asiria. El territorio que Dios le dijo a Abraham que iba a ser de su heredad es todo ese que nosotros vemos ahí en el mapa. ¿Sí? Amén. Aquí en Deuteronomio 11:24 nos dice la Escritura lo mismo. Es lo que Dios le iba a dar a Abraham. Vea la prédica de la semana pasada, está, por eso es que voy a algo, ¿sí? En Reyes 4:21 y en Segundo de Crónicas 9:26, hubo un reinado que tuvo poder y autoridad sobre toda la tierra que Dios le dijo a Abraham, que Dios se la iba a dar. Y este reinado fue el reinado de Salomón. David conquistó todos los reinos para Salomón. Y el reinado de Salomón fue un reinado de paz. Aquí en Reyes y en Crónicas nos dice que Salomón reinaba desde Egipto hasta el río Grande. Y entonces nosotros tenemos que sí hubo un momento en el que Dios le dio a Israel ese reinado. Y este territorio es bien importante, hermanos, porque la Escritura nos dice en Isaías 19, del 21 al 25, y en esta Escritura encontramos ya el milenio.
y encontramos que en ese milenio es el Señor Jesucristo que ya ha venido, viene con su esposa, viene a reinar por 1000 años, y el territorio que Dios habla acerca de lo que hubo en ese punto, menciona, dice, y hay una calzada entre Egipto y Asiria. Y Egipto, dice, con Asiria serán primero y segundo, y también mi pueblo Israel. Entonces, todo el territorio que nosotros vemos y vimos tiene de relevancia, tiene de importancia cosas tremendas. Es lo que nos dice Isaías 19, 21 al 25. Y esto está tremendo porque dice, hermanos, originalmente en la proximidad a Siquén estuvo el lugar en donde Dios plantó o cercó el huerto del Edén, bendito sea su nombre, ¿sí? En ese lugar de Siquén estaban los límites del jardín del Edén que Dios plantó en esta tierra, bendito sea su nombre. Esto lo dice, está en el libro de la parábola de los árboles de Jotán, de la hermana Hicks. Usted puede leer esto, ella lo dice de esta manera. Y también dice, la tierra de Edén consistía de una cesión de la posesión de la propiedad de Israel, desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates, comenzando en Armenia. Es toda la posesión que le dijo Dios a Abraham, que con Salomón se logró, y en el milenio es la posesión que existió y que hubo. Entonces aquí encontramos en este lugar dos montes, hermano, el monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones, el monte Ebal, que es el monte de las bendiciones. Y en el huerto, usted recuerde, había el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, pero también nosotros encontramos otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros en ese huerto, hermano, la palabra, el monte Gerizim, el cual representaba las bendiciones de Dios y prosperidad. Era un paraíso verde, fresco, desde su base hasta la cima. Era un testimonio que Dios bendecía a los guardadores de su ley. Y en cambio el monte Ebal, que representaba la maldición de Dios, era pedregoso, desértico, árido y desolado. Desde su base hasta su cima, era un testimonio que Dios maldecía a los infractores de su ley. Después esta ciudad de Siquén, está aquí en medio. Esta ciudad se volvió Samaria. Hubo un rey, llamado Onri, que la hace su capital. Siquén se vuelve Samaria. Y Samaria, hermanos, tenía siempre para elegir el monte de la bendición o el monte de las maldiciones. ¿Y qué cree que eligió esa ciudad? Eligió lo incorrecto, eligió lo malo, eligió todas aquellas cosas que no iban de acuerdo con Dios. Y al final esta ciudad de Samaria, en el 722, porque también era conocido este reino como el reino de Samaria o el reino de Efraín, de las tribus que tremendamente decidieron escoger por este lugar desértico, por este lugar donde no había vida. Que el Señor Jesucristo nos ayude, amén, porque necesitamos en Él siempre elegir. Y nosotros después encontramos, hermanos, que en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a Juan 4, porque en el huerto hubo una mujer, Adán femenino, que eligió de manera incorrecta, decidió tomar de ese árbol de la ciencia del bien y del mal cuando todavía no estaba lista. Pero vemos esto tremendo en la palabra de Dios, que un día el Señor Jesucristo, el árbol de vida, fue a una ciudad. Amén. Juan capítulo 4 lo tenemos. Dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, es Siquén, hermanos, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, era como la hora de sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Entonces conocemos la historia. Jesús tenía que pasar por Samaria y Jesús tenía que pasar por Siquén. Estaba ahí el árbol de la vida, estos dos montes seguían estando ahí, pero vino una mujer de Samaria a las 12 del día, y a las 12 del día definitivamente no se va a sacar agua. Expresándonos la escritura, tal vez había problemas, situaciones, pero se encontró con el árbol de vida, bendito sea su nombre. Y hermanos, ella decidió, gloria al nombre de Dios, decidió por ese árbol de vida. Santo es el nombre de Dios, porque dice que una vez que vino esa agua de vida, ella fue a hablar a toda Samaria, y toda Samaria también eligió al árbol de vida, eligió el monte de las bendiciones, bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Y Jesús también siempre anda pasando, porque Él el día de hoy está ya en todos los lugares, bendito sea su nombre. Y nosotros aquí al pasar Él le podemos decir, si quiero esa agua de vida, si quiero de tu Espíritu Santo, si quiero que llenes mi ser y mi vida, santo su nombre, porque voy a salir de aquí diferente, distinto, cambiado, Señor, porque quiero elegir ahí el monte de la bendición. Santo su nombre, santo es su nombre. No importa qué estemos pasando, no importa en qué monte estemos, hoy el árbol de vida está pasando. Oh, Sharabasía. Gracias, gracias, gracias Dios. Gracias Jesús, para darnos lo que nuestro ser y nuestras vidas necesitan. Gracias por el agua de vida, Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias. Bendito seas. En Siquén hay una historia que usted y yo conocemos. Jueces 7 del 9 al 21, por favor. Libro de Jueces. Y vamos a capítulo 7 del 9 al 21. Conoce un poco la historia. Aquí ya Jeroboam o Gedeón ha ganado la batalla en contra de los madianitas, y la Biblia dice de este hombre tremendo, capítulo Jueces 7 del 9 al 21, ¿sí? Jueces 7 del 9 al 21. Aquí una vez Gedeón conquista y crece y se vuelve grande, dice que tiene 70 hijos, muchas mujeres, concubinas, hace un efod, y aquella ciudad precisamente, hermanos, es Siquén, y esa ciudad vuelve a elegir, sí, vuelve a elegir, porque siempre Siquén va a estar en nuestras vidas, y Dios diciéndonos, ¿qué eliges? El monte de la bendición o el monte de la maldición. Santo. Y entonces dice que hubo un hombre, 7, ¿verdad? Vamos a leer del 9 al 21. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Gloria Gloria al nombre de Dios. No es Jueces 7, es más adelante, es el 9. Sí. Gracias, Jesús. Aquí hay un hermano de... Sí, hermano, sí. Dice el 8, 27, dice, bueno. Hizo de ellos una cosa. Ajá, dice el 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Todo Israel fornicó tras de ese efod en aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Siquén, ahí vemos, ¿sí? También le parió un hijo y púsole por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez,
y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Joás en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berit. Y mire, aquí estamos en Siquén, y Gedeón, su nombre era Jeroboal. De alguna manera Dios le pone Gedeón diciendo, ¿saben? Yo vencí a Baal, bendito sea su nombre. Pero este hombre, Abimelech, lo que hizo para poder tener el poder es que se allegó a Baal. Y es lo que él dice, por Dios a Baal Berit 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni hicieron misericordia con la casa de Jeroboal, Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Y fuese Abimelech, hijo de Jeroboal, a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquén, que tenéis por mejor que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os señoree un varón. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berí, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboal, 70 varones sobre una piedra, mas quedó Jotán, el más pequeño, hijo de Jeroboal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquén, con toda la casa de Milo fueron, y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquén. Y como se lo dijesen a Jotán, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, este es el monte de las bendiciones, y alzando su voz clamó y díjoles, porque podían oír Siquén, oídme varones de Siquén, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió, tengo de dejar mi pingüe, jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, para ir ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo, anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Un escaramujo, hermano. Y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis precedido en hacer rey a Abimelech, y si lo habéis hecho bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Ok, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos este cuadro, tenemos esta figura, y nosotros encontramos a Jotán, ¿sí? Y Jotán está en el monte Gerizim, que es un paraíso verde, fresco, bendiciones de vida de Dios para los guardadores de su ley. Y en este lugar están el olivo, están la vid y están la higuera. Y en este lado la ciudad de Siquén ha elegido por este Jeroboal que está en el monte Val, que es pedregoso, desértico, árido, maldición de Dios para los infractores. Gloria a Dios, amén. Para los infractores de su ley. Bendito eres, Señor. Y los árboles, lo que está diciendo Jotán, definitivamente, mira, deja lo que tienes para venir y reinar y gobernar sobre los hombres. Deja lo que está sobre tu vida para venir. Y el árbol de la vid, el olivo y la higuera
en Dios y en su palabra tienen un propósito y tienen un plan. Y entonces ellos expresaron y dijeron, definitivamente nosotros elegimos quedarnos aquí en todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos por ir por solo un momento a tener esas cosas que me pudieran dar los hombres de hacerme rey, de tal vez alabarme, de tal vez darme algo los hombres. Dice, yo prefiero mejor en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, lo que Él decidió para mí, yo decido elegir por Él y hacerlo. Amén. Y entonces encontramos el monte Gerizim, el monte de las bendiciones. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Sí, amén. Bendito Señor. Bendito seas el nombre de Dios. Dice aquí, monte Gerizim, monte de las bendiciones, monte Ebal, monte de las maldiciones. La naturaleza divina y eterna de Dios eligieron el olivo, eligieron la higuera y eligieron la vid. Naturaleza temporal corrupta y carnal del hombre, una zarza, un arbusto espinoso. ¿Qué es lo que vemos aquí? La gente de Siquén, ¿se acuerda cómo vino Jeroboam? Él dijo, ¿por qué no nos gobiernan 70 varones? Sí, Gedeón hizo algo, Jeroboam hizo algo, pero sus hijos no deben de gobernar y elíjanme a mí. Y la ciudad de Siquén tenía estos dos montes para poder elegir. Y vino el arbusto, vino ese Jeroboam, y dice cómo es que se hizo de ese poder. Le dieron dinero de Baal, alquiló a hombres ociosos, alquiló cosas de manera incorrecta, y a través de eso obtuvo un poder temporal. Pero viene este Jotán y dice, oigan, Siquén, les quiero contar una parábola. Hey, oigan, les quiero contar algo tremendo. Miren, Dios llama al olivo, llama a la higuera, llama a la vid, a que los hombres los honren, a que los hombres les tributen alabanza, a que los hombres vengan y sean exaltados. Pero estos árboles dijeron, no, nosotros sabemos que elegimos por Dios. Termino con esto, vamos a ver solamente el primer árbol. Sí, porque ¿qué significa el olivo? El olivo, hermanos, es la grosura, y el aceite del olivo representa el Espíritu Santo de Dios. Amén. La grosura y el aceite del olivo representaba el Espíritu Santo de Dios. La elección del árbol de olivo vio claramente que su ministerio estaba completo, porque lo que este árbol de olivo hacía, hermanos, a través de su fruto, hacía estas dos cosas. Mire, el árbol de olivo, hermanos, dice que con la luz o el aceite que daba, ¿sí? Daba la luz a la casa de Dios, ¿sí? Daba luz a la casa de Dios, porque el candelero y muchas cosas tenían que haber y tenían que ser ungidas con aceite del olivo. Y el olivo dice, yo sé que a través de mi fruto, a través de exprimirme, a través de lo que hago, sé que Dios puedo iluminar la casa de Dios, bendito sea su nombre. Entonces el olivo, y nosotros a veces estamos en Gerizim, monte de las bendiciones, o a veces estamos en Ebal, monte de las bendiciones, y estando en Ebal, Dios a nosotros como oliva viene y nos apachurra por un momento, pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que iluminemos su casa, bendito sea su nombre, porque usted y yo, cierto, hoy somos templo del Espíritu Santo, y si esta casa está iluminada, ¿qué cree? La gente va a poder ver la luz que usted y yo irradiamos, bendito sea su nombre, amén. También nosotros encontramos que el hombre era honrado por el olivo porque daba luz a la casa del hombre. A través del aceite era que las lámparas en Israel, las lámparas se encendían. Y hermano, qué precioso que el Espíritu Santo no solo esté aquí en este lugar, sino también vaya, te acompañe, esté contigo, porque el Espíritu Santo, Sharabasía, es aquel que sigue obrando, que sigue haciendo cosas grandes en nuestras vidas, amén. Y dice que daba luz a la casa de los hombres. También dice que daba ungimiento al cuerpo del hombre. Hermano, los reyes,
los sacerdotes, la gente, los heridos, eran ungidos con el aceite del olivo, gloria al nombre de Dios. Y entonces era más grande, más tremendo hacer eso que ir y decirle a los hombres: hey, alábenme, hey, elijan por mí para ser rey. El olivo dijo: no, porque yo sé que a través de mi aceite a reyes, a sacerdotes, gloria al nombre de Dios, puedo ungir santo su nombre. Y también dice que dio alimento para la mesa del hombre. El aceite de olivo daba alimento a la mesa del hombre. Hermanos, qué hermoso sentarnos a la mesa de Dios y que Dios, el Espíritu Santo, satisfaga nuestra hambre, satisfaga nuestro ser, satisfaga lo que tenemos en Él, esa hambre, gloria al nombre de Dios. Pero también ponía la mesa para que el hombre comiera. Así que el olivo dice: yo no dejo lo que Dios dio a mi vida. Yo mejor me quedo con Dios, y sea que esté en el monte Gerizim o en el monte Ebal, yo voy a hacer una grosura de aceite de olivo para el Señor nuestro Dios. Amén. Así que usted y yo elegimos. Hay 6 tribus de este lado. Hay bendiciones, hermano, pero hay maldiciones. No sé, caminar con Dios ha sido maravilloso. Sin tenerlo yo vivía triste, amargado, sin vida, porque conozco ese lado de no vivir sin Dios. Ojalá, hermanos, que nuestra decisión en este tiempo pueda ser firme, pueda ser fiel. El Señor viene, el Señor Jesucristo está por venir, y estamos en estos 2 montes, y estamos en Siquén para escoger, cierto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo que en cualquiera de los 2 lados que nos ponga Dios, nosotros elegimos por Él. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Quiere en esta hora dar gracias a Dios, quiere dar gracias a Dios. Dios, te damos gracias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre. Seguimos eligiendo por ti, Señor Jesucristo. Seguimos eligiendo por ti, Señor. Seguimos que tú hagas, Señor, nuestro ser y nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Elegimos por ti. Elegimos, Señor. Estamos en un punto, en un momento, Dios, donde cualquiera de los 2 montes, Señor, nos puedes llevar en este tiempo. Lo que tengamos que pasar y vivir, lo hemos pasado, o ha sucedido en nuestras vidas, Señor. En todo tú tienes el control, Señor. Déjanos alabarte, déjanos bendecirte, déjanos elegir siempre, Dios, ese monte de la bendición, ese monte de alabar, Señor, ese monte de estar como esas 6 tribus que pudieron permanecer, Señor, y que tú nos pongas en ese lado, Señor, en la eternidad, en ese Gerizim, Dios, porque habrá cabras, habrá gente del otro lado, Dios, que no quiso, que no entendió, que no comprendió, pero, Señor, nosotros queremos ser como el olivo. Queremos que cuando machaquen nuestras vidas y el aceite del Espíritu Santo, el aceite pueda salir, Señor, para iluminar esta casa que tú me diste, para iluminar en la casa de Dios cuando vengo, para iluminar en la calle, Señor, porque también el aceite de oliva iluminaba la casa. Señor, que al salir de aquí puedan ver que nosotros tenemos esa luz que brilla en nuestro ser, que brilla en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Y también, Señor Jesucristo, rogamos que seas tú en esta hora, porque el aceite era alimento, Señor, que nosotros tengamos alimento, que nosotros elijamos siempre, en cualquier lado que estemos, poder dar el alimento, Señor, a aquel que lo necesita. Gracias, Dios. Elegimos permanecer, elegimos estar en ti. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. En esta hora, Dios, vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia, Señor Jesús. En esta hora te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Vamos a ser bendecidos por Dios. Amén. Gracias, Jesús. La bendición para nuestras vidas de Dios.
Gracias. Te guarde y bendiga, que extienda su mano, te muestre favor, te mire con agrado y te dé paz. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, te mire con agrado y te dé paz. Oh. Amén. 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 Y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, te mire con agrado y te dé paz. Amén. Bendiga Dios. Gracias. Gracias por este día. Gracias por estar en tu casa, Señor. Gracias por habernos bendecido. Gracias, Señor. Gracias. Hasta mil generaciones, familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Suba tu gracia hasta mil generaciones, familia y los hijos de tus hijos. Suba tu gracia hasta mil generaciones, familia y los hijos de tus hijos. Presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene de alegría. Va contigo, de mañana y de noche, de tu entrada y salida, de tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Amén. Amén. Amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén, amén.